Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pueden tomar asiento. Bueno, tal como hemos estado mirando, todos estos días son eventos increíbles que ocurren en la vida de personas, de familias. La semana pasada hablábamos bastante acerca de Zacarías y de Elizabeth, y de Zacarías, que estaba esperando todavía por recuperar el habla, y aún faltan algunos meses para esto. Entonces, ahora ocurre algo nuevamente, que es este ángel, que en realidad es un arcángel, que llamado Gabriel, es enviado por Dios, ¿no es cierto?, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La semana pasada nos detuvimos hablando acerca de cómo Dios puede hacer cosas con lugares que la gente considera inapropiadas, o de personas que también la gente pueda pensar inapropiado. Ahora, una de las cosas que quiero detenerme en el día de hoy, y un poco hablando del contexto que hay aquí, porque aquí hay todo un contexto de lo que está ocurriendo con la situación de María, ¿no es cierto?, el arcángel. Particular visita a Elizabeth y todo lo que sabemos, y en su momento lo vamos a ir mirando, pero también es interesante porque a María no solo se le hace presente que va a nacer en su vientre, o va a venir a su vientre un ser que no es cualquier ser, sino que es Dios mismo. Entonces, no es algo menor, pero algo también, si uno sigue yendo más adelante a esto mismo, ustedes recordarán que hubo un momento en donde María, junto a su esposo y junto a Jesús, van al templo, y en el templo lo presentan a los 8 días, y en el templo hay 2 personas que son muy importantes, que son Simeón y la viuda. Sobre todo Simeón, porque Simeón es una persona a la cual Dios le había dado una promesa, que él no iba a morir sin antes ver al Salvador. Y él ve al Salvador y dice: ya ahora puedo morir en paz. Pero él le dice algo a María. Le dice que a ella le iba a ser traspasada el alma. Entonces, ¿por qué? Porque la labor, vuelvo a reiterar, aquí hay algo tan tremendo, tan maravilloso, que es el nacimiento de un hijo, ¿no es cierto? Pero también a ella se le anuncia con anticipación a qué viene este hijo. Porque este hijo no viene solamente, de alguna manera, vamos a decirlo de esta manera, a poner contento el corazón de María porque va a ser madre, sino que viene también a hacer una labor, y una labor que no es menor. Por eso quiero
partir un poco hoy día de algo muy simple, pero que de alguna manera muchas veces lo hemos visto, pero quiero reiterarlo. Y es lo que dice el capítulo 1, el versículo 26 particularmente. Porque lo que nos dice el verso 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí toda la historia que hemos leído. Yo lo decía la semana anterior, que si Gabriel pudiera haber juntado millas, tendría muchas millas en realidad, porque la distancia que él cubre desde donde está viniendo a esta tierra no es algo menor. Y ese lugar tiene un nombre, porque muchas veces nosotros pensamos, y esto es lo tremendo porque la Biblia nos da detalles muy claros con respecto a este tipo de cosas. Esto no es solamente un lugar ambiguo, no es un lugar donde simplemente uno sale al cielo y, por ejemplo, y pone la mirada en las estrellas y piensa. No, este es un lugar físico, un lugar donde realmente ocurre una serie de cosas que no son menores. Y el apóstol Pablo, usted se recuerda, lo llama el tercer cielo. Quiero ir mirando, vamos a ir a 2 Corintios 12 y de ahí vamos a ir mirando algunas cosas que son importantes. En el capítulo 12, el apóstol se tiene que ver en la obligación de defenderse ante las adversidades y lo que están diciendo de él, y él tiene que traer a la palestra un hecho que él no lo quería hacer, y les dice a ellos lo que ha ocurrido con él. Y lo que les dice a ellos es que él ha tenido el privilegio, ¿no es cierto?, de ir a estar con Dios, que ha sido llamado a estar con Dios en un momento determinado. Algunos dicen que eso fue cuando él muere en su segundo viaje misionero, que lo sacan de una ciudad y lo dejan afuera, y que él fallece realmente allí, y que en ese momento él parte al tercer cielo. Entonces él aquí trae a colación a esto y dice en el versículo 1 del capítulo 12: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ya, aquí partimos con el apóstol Pablo haciendo mención de esto. Si uno se dirige a las palabras de Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando él le han preguntado los apóstoles, o le han pedido los apóstoles, luego de que él está orando, que les enseñe a orar. Y él le dice claramente en el versículo 9 del capítulo 6, que cuando ellos oren de una manera muy particular. ¿Cuál es? Dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, Jesús, cuando va a ir a la cruz, habla con los discípulos, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 1 al 3. Yo les aconsejo que anoten, marquen estas cosas porque son importantes. Y les dice: no se turbe vuestro camino, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí él le hace una promesa, ¿no es cierto?, y le está diciendo que no se turbe el corazón, porque lo que le ha dicho a ellos, lo que ha sorprendido muchas veces a los apóstoles, es que él tiene que morir e ir a la cruz del Calvario. Y ellos, obviamente, en su mente judía, ellos no están esperando eso, ellos están esperando a un Jesús o un Mesías que se monte en un caballo blanco, los libere de Roma y ellos vuelvan a tener el reinado que tuvieron con David. Pero aquí hay algo mucho más potente y más profundo que eso, y aquí no solo es Israel que está entre medio, sino el mundo entero. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que entender, y es un poco lo que quiero mencionar hoy día, es lo que viene a ser Jesucristo cuando nace en este planeta. Todos sabemos lo que ocurre en Navidad, ¿no es cierto? En Navidad todo el mundo disfruta del nacimiento de Jesús,
pero la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea. Simplemente la gente va y se hace regalos para allá y para acá y no tiene la menor idea de lo que ha ocurrido en realidad. Que ha nacido, como aquí se le ha dicho, ¿a quién? A María, ¿no es cierto? Y como luego se va a volver a reiterar, ha nacido un Salvador, el Salvador. Porque obviamente, ya lo hemos mirado en más de alguna ocasión, el hombre tiene un problema no menor. Y el hombre tiene un problema, ¿por qué? Porque en algún momento de la historia, cuando Dios tenía tremendos planes para esta humanidad, lamentablemente nuestros primeros padres desobedecieron y escucharon a quien no debían escuchar, y entró a este planeta algo que hasta ese momento no existía, que era el aguijón de la muerte, en el cual los hombres tenían que morir. Porque hasta ese momento, obviamente, Dios no tenía eso en su mente. Él quería hacer otra cosa con estas personas y obviamente con el mundo. Imaginárnoslo a veces es medio difícil, pero eso es lo que es realmente. Entonces, esto que vemos aquí, lo vemos luego cumplido, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, por favor. Verso 8 al 11, cuando los apóstoles están con Jesús, luego que Él ha estado con ellos 40 días, acuérdense, y le ha estado hablando de qué, acerca del reino de Dios. 40 días. Entonces, dice el verso 8 del capítulo 1, ¿no es cierto? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, claramente aquí, ¿qué es lo que vemos? Primero vemos cumplirse la promesa que Jesús le ha hecho a ellos, que Él se va. Esa es la promesa que Él le ha hecho. Pero también le ha hecho otra promesa, que Él va a venir por nosotros. Entonces, sin lugar a duda, cuando uno mira, y es donde quiero detenerme un poco, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, hace referencia a un evento que lamentablemente muchas veces los hombres y las mujeres le tienen mucho miedo y mucho temor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, por medio de todos estos textos, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, de dónde viene este arcángel, ¿no es cierto?, a decirle a esta niña lo que va a ocurrir con ella y cómo va a venir un ser a su vientre que va a tener que nacer, crecer, pero él va a venir específicamente para una cosa, que es morir. Y no solo morir como mueren todas las personas, sino de alguna manera entendiendo lo que Él va a hacer. Ahora, Hebreos 9:27 dice algo muy sencillo. ¿Qué es lo que dice? Que el hombre está destinado a morir una vez, y después el juicio. Eso dice Hebreos 9:27. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que lo que vuelvo a reiterar es donde yo quiero que rescatemos ciertas cosas, que lo que Jesús ha venido a hacer, reitero, lo dije recién, no solo se le ha dado el privilegio a ella de saber que va a tener en su vientre al Rey y al Salvador, sino también lo que leíamos en Lucas 2:35, lo que le dice Simeón de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué? Porque esta es la única forma en que Él podría salvarnos a nosotros, en que Dios nos podría
Y sobre todo una cosa que es no menor, quitar el temor o el miedo a la muerte. Yo no sé, porque uno de repente es muy valiente, sin lugar a duda, pero realmente el saber que tienes que enfrentarte a la muerte, ¿cómo reaccionas a eso hoy, ahora? Si no es algo menor. Muchas veces hablamos, ¿no es cierto?, y escuchamos a la gente de aferrarse a la vida. Lo han oído, ¿no? Y a veces ayer veíamos con Margarita una película que se las recomiendo, está en Netflix, que se llama algo de Enviado de Ángel, de una pequeña que su madre muere por una enfermedad y ella va a morir por la misma enfermedad. Y tienen que hacer toda una serie de cosas, entonces todo un aferrarse a la vida, una serie de cosas que hay allí, porque hay un aferrarse a la vida. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús, lo tremendo de todo esto, que Él vino aquí a quitar el temor o el miedo a la muerte. A que tengamos tremenda claridad, a que de alguna manera podamos decir, como el apóstol Pablo dice en Filipenses 1, 21 al 23, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, uno lo puede decir, pero realmente si tuviéramos que pensar que mañana nos vamos a morir, ¿qué pasaría por nuestras cabezas? No sé si a usted le sucede. Yo de repente... Hay momentos, más abajo tengo los textos donde dice el libro de Romanos que nosotros gemimos deseando ser revestidos, que queremos irnos de repente, porque las cosas se ponen, pero de repente a veces la pensamos bien, miras a tu hija, mira a tu hijo, yo miro a mi gato, tengo un gato nuevo. Pensando en el rapto de la iglesia, ni siquiera en la muerte, en el rapto de la iglesia. ¿Qué va a pasar con mi gato, con mi gata, con mi perro, con mi perra? No sé si me entienden. Que a veces realmente a pesar de lo que decimos con respecto a esto, no somos tan... Y ahora algo interesante también, hay mucha gente que tiene tanto temor que trata de posponerlo como si se pudiera también. Recuerdo un caso en Longotoma, un señor, me contaba Javier, que él tuvo un cáncer, de esos cánceres. Y este hombre, de alguna manera, en ese amor, en ese deseo de aferrarse a la vida, al final dejó a su familia en la miseria. Fue a Brasil, fue a los brujos. ¿A dónde no fue? Obviamente, ¿por qué? Por su temor a la muerte. Ahora, obviamente cuando uno lo piensa, siempre hay temor a lo desconocido, porque en realidad, a pesar de lo que digamos, en la práctica es desconocido. Para nosotros no debiera ser desconocido producto de lo que podemos aprender en medio de la Escritura. Porque la Escritura, eso es lo que nos quiere dar a nosotros, nos quiere dar una seguridad que realmente nos podamos parar tremendamente firme. Ahora, para los no salvos, sin lugar a duda, ellos deben estar asustados por lo que les viene. Acuérdense, yo siempre cito Lucas, cuando Lucas dice ahí, hablándole a la iglesia, necesito que no dejen que sus corazones se carguen de glotonería, se embriaguece y de los afanes de esta vida y escapar de esas cosas que vendrán. Hoy día, si usted lee, escucha, hay una cantidad de personas haciendo y generalizando que vienen cosas muy difíciles para el mundo, desde el 2025 hasta el 2032, dicen algunos. Dicen que el mundo se va a ver envuelto en cosas muy no tremendas. Ahora, nosotros sabemos lo que va a ocurrir, sabemos que tiene que venir Jesús, llevarse a su iglesia y comienza la tribulación y la gran tribulación. Pero entonces las personas no salvas realmente sí debieran estar asustadas por esto, pero no los creyentes. Entonces, ¿cuáles son los hechos que nosotros tenemos para tener la seguridad que tiene el apóstol? Porque el apóstol tiene una seguridad, ¿cuál? La de Filipenses 1:21, que es lo que dice, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, reitero, algo que para él es muy importante, que es lo que es, él tiene a su haber, y esto es lo más tremendo de todo esto que tú y yo hemos recibido. Porque lo que nosotros hemos recibido, como los propios apóstoles nos dicen, esto no tiene que ver con fábulas ni cuentos. Ya sea Pedro, ya sea Juan, cuando primera de Pedro o segunda de Pedro, cuando él va a morir y le va a decir a las personas
que les va a reiterar algunas cosas que aunque ellos las sepan, él se las quiere reiterar nuevamente, ¿no es cierto? Y él dice, porque nos hemos dado a conocer esto siguiendo fábulas. Aquí no hay fábula, aquí no hay cuento, aquí hay una verdad. Y Juan dice lo mismo, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Recuerden que este libro comienza haciendo referencia a Lucas, que lo que él ha escuchado, lo ha escuchado de las personas que vieron a Jesucristo. Digamos, no es... Entonces, y él está relatando todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? En 2 de Corintios 5, por favor, el apóstol Pablo, nuevamente, hace referencia a este mismo evento y tiene que reiterárselos a ellos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu es la garantía. Dios te ha garantizado a ti algo, te ha dado el Espíritu Santo que te ha sellado como propiedad de Dios. ¿Ya? Eso es lo que hace cuando nosotros recibimos a Jesús. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol, tal como lo dice en Filipenses 1, tiene una dicotomía o una dificultad, que él realmente a veces quisiera irse a casa, pero a veces dice, tengo que quedarme porque ustedes todavía no han crecido lo suficiente y tengo que ayudarles a crecer. Y aquí está diciendo lo mismo, él quisiera ser tomado por el Señor. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? El mismo apóstol, en 1 Corintios 15, a la misma iglesia, pero en una carta anterior, le dice lo siguiente, desde el verso 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra que se usa aquí es metamorfosis, que es la palabra o el que se usa cuando una... ¿Cómo? Gracias. Se me dan las palabras, se me arrancan. Una oruga se convierte en mariposa. Ese mismo proceso lo vamos a vivir nosotros. Dice, ¿qué es lo interesante de esto? Que Pablo, cuando está hablando de estas cosas, ¿no es cierto? Han pasado bastantes años, ya han fallecido, pero algo muy importante que a mí no se me debe olvidar y yo no quiero olvidar. Yo siempre hago referencia a que cuando nos juntamos nosotros, según lo que nos dice el libro de los Hebreos, el capítulo 12, verso 21, nos juntamos con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines, y nos dice algo muy importante, con los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son ellos? Lo hemos visto muchas veces. En el Antiguo Testamento murió mucha gente. ¿Dónde fue a dar esa gente? Al seno de Abraham. Cuando Jesús muere, acuérdense que 1 de Pedro capítulo 3 dice que Él va y predica a los espíritus encarcelados. No es que va a dar una oportunidad nueva, lo que sí va a hacer, va a buscar a todas las personas que han muerto en fe. ¿Y qué es lo que hace? Se las lleva al cielo. Por eso algo importante, recuerden lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 12, conozco hombres en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado ¿dónde? Al tercer cielo, y luego fue llevado ¿dónde? Al paraíso. Si uno va para atrás y se encuentra con Jesús en la cruz del Calvario y encuentra los dos
hombres que han sido procesados por delincuentes y han sido sometidos a pena de muerte y están burlándose de Jesús, y uno de ellos le defiende, y ese que le defiende se mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el paraíso, antes de que Jesús muriera, por eso es lo que quiero que entendamos un poco, que el hecho de que Jesús aparezca y lo maravilloso que va a decir Juan, no es algo menor. Él viene a solucionar un problema enorme que tiene el hombre, que se generó en el principio y que no le permitía al hombre ir al cielo. Porque lo que hacían los machos cabríos, que lo que eran cubrir solamente el pecado de los hombres. Pero lo que hizo Jesucristo, que es lo que fue, quitar el pecado del hombre. Sacarlo, erradicarlo. Por eso es lo que cantábamos recién. ¿Escuchó la canción? Esa es la seguridad que Dios quiere que todos nosotros tengamos de lo que somos, de a dónde vamos. Y de que esto no es fábula, vuelvo a reiterar. La propia Escritura nos ha mostrado primero a Jesús, ¿no es cierto?, anunciándoles a ellos algo, luego resucitó. Recuerden que esto a ellos les volvió el alma al cuerpo. Si ellos, como muchos de nosotros, en un momento perdieron la fe, los invito el miércoles, vamos a hablar mucho de eso. En un momento perdieron la fe. Ellos iban a Emaús, a ninguna parte, iban murmurando. Y dijeron, que decía todas estas cosas se murió. Y él aparece en medio de ellos y le empieza a mostrar las escrituras para decirle, hey, esto es lo que había de acontecer. Y desaparece. Y yo la semana anterior hablé también de eso, cuando hablaba de esto que hace el ángel, de arcángel, de moverse desde este planeta hasta el tercer cielo. Que va a llegar un momento en tu historia y en la mía, como dice 1 de Juan capítulo 3, que seremos semejantes ¿a quién? A Jesús. Y ya lo dijimos también, que a Jesús, cuando tuvo que responderle a las preguntas de las personas que le decían, oye, tú que hablas del cielo, y se reían de él, ¿qué va a pasar con este hombre o esta mujer que, producto de que se le murieron los esposos, se casó con 7 esposos? ¿Cuál va a ser el esposo de ella en el cielo? A tono de burla. Y él le dijo, ustedes no saben nada, en el cielo seremos como ángeles. Entonces, al menos para mí esto es tremendamente alucinante. Saber que todavía tengo una vida por vivir, por descubrir. Yo todos los días le digo a Dios, yo quiero conocerte más. Piensa en lo que va a significar. Primero, reitero, esas personas que acabo de mencionar, se fueron al cielo, se los llevó Jesús. Algo interesante que usted recordará, cuando Jesús muere y resucita, ¿han leído lo que dice Juan? Que se abrieron los sepulcros y la gente volvió a la vida y fue a visitar sus parientes. Algunos dicen que esos fueron llevados también. Y de ahí en adelante no se olvide lo que la propia Escritura enseña, que las personas que estaban muriendo en Cristo, ¿dónde iban? Al cielo. ¿Por qué? Porque el paraíso se transportó de aquí para allá. Entonces nosotros tenemos que tener esta claridad. Entonces por eso aquí Pablo le está diciéndole a ellos, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos los creyentes seremos transformados. Hay algunos creyentes que ya fueron transformados. Hay todo un dilema con respecto al tercer cuerpo. Hay algunos que dicen que arriba ahora los que están con el Señor están en un cuerpo intermedio, en el cielo intermedio. Yo no creo eso. Yo creo que, como dice la Escritura, están con el Señor y están en un cuerpo transformado. ¿Qué irá a pasar con el otro cuerpo? No lo sé. Dios tendrá ese problema que resolver. Pero lo importante es eso, todos seremos transformados. Ellos ya fueron transformados. Dice, en un momento, nosotros, cuando venga el rapto, en el abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es como, si en este mismo capítulo, yo te animo a que lo leas. La gente se pregunta, ¿cómo será el cuerpo? Y ahí el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Dios hizo a las aves para que vuelen, ¿no es cierto? Hizo a los peces para que naden. Tú no puedes sacar a
las aves, meterlas al agua, se ahogan, y los peces, si los sacas a volar, se mueren. Y ahí dice que Dios nos dio un cuerpo para vivir en este planeta y un cuerpo para vivir ¿en cuál? En este tercer cielo. Entonces, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplía la palabra que está escrita: sórdida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero quiero pararme aquí. Dice: entonces se cumplió la palabra que está escrita: sórdida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La gente muere, ¿no es cierto? Porque están destituidos de la gloria de Dios y porque pecaron. La muerte entró a este mundo producto del pecado de Adán. Pero ¿qué pasa con el pecado? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en las palabras del salmista, cuando dice: bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Todo esto que estamos leyendo, que es la historia, como digo, que es la Navidad, todos hacen regalos. Y saben, y es tan tremendo, es tan triste eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben de dónde nació la Navidad, ese 25 de diciembre, lo que realmente se celebra allí. Ahí está el solsticio de verano. Los hombres, ¿saben lo que pensaban? Y esto es para la risa, para que ustedes se den cuenta de lo idiota que es el hombre, y a ciencia realmente se creen tan sabios como ellos. Por ejemplo, a mí no me gusta el invierno. Y cuando he tenido que viajar en invierno, odio viajar en invierno porque aquí no se oscurece a las 6, allá se oscurece 25 para 5. Y a mí la oscuridad de la tarde no me gusta, nunca me ha gustado. Esta gente, ¿qué es lo que pensaba? Que el sol estaba perdiendo fuerza y potencia. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer ellos? Empezaron a hacer fogatas. Miles de fogatas, miles de fogatas. Y en un momento, bueno, ¿qué pasó? Que cambió el solsticio de verano y el sol empezó a tener fuerza. Entonces ellos se alegraron tanto de que habían pensado que habían ayudado al sol a recuperar su fuerza. ¿Qué es lo que se hicieron? Regalos. Esa es la verdad de esto. Ahora, lo alucinante de todo esto es que Dios, de alguna u otra manera, se ha hecho un regalo a tu vida y a la mía, que es mandar a quien, a Jesucristo, y a vivir, a nacer, y a todo lo que tuvo que vivir. No se olvide que Jesucristo, bueno, ahí están los textos, vino a este planeta por algo específico, a morir en la cruz, pero también vino a vivir en carne humana. Dios se encarnó. Para, como nos dice el libro de los Hebreos, que dice: cuando yo me puedo acercar a alguien, ¿no es cierto?, que se puede compadecer de mis debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, de eso se trata esto. La historia es linda, es bonita, pero esta es la verdad. Ese niño ha nacido ya predeterminado para ir a morir, a sufrir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por tu pecado y por mi pecado. ¿Para qué? Para que la muerte, eso que tanto teme la gente, no tenga victoria sobre ti. ¿Por qué? Porque ya fue quitado el aguijón. ¿Cuál era el aguijón? Pecado. ¿Acaso no creemos que cuando vinimos a Jesucristo tomó nuestros pecados y dónde lo echó? En lo profundo de la mar. ¿Saben? Alguien decía que esto a título de macho, que ellos tenían la particularidad de hacer algo para traer a las chicas. ¿Qué es lo que era? Pescaban las abejas, las agarraban de las alas cuando podían, y luego de alguna manera le sacaban el aguijón. ¿Ya? Y luego traían las abejas y subían, ¿no? Y se las ponían aquí a las abejas. Y las niñas así, así como que alucinante. ¿Pero qué es lo que pasaba? Que le había quitado ¿qué? El aguijón. Eso.
Por eso creo que es tan tremendo, vuelvo a reiterar, al menos para mí es maravilloso saber que Dios no solo ha perdonado mis pecados pasados, sino que perdona mis pecados presentes. Pero lo importante, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Lo importante es un poco lo que dice aquí. Por favor, voy a leer de nuevo. Pablo le está diciéndoles a ellos, vuelvo a reiterar, no es menor, le está hablando de la transformación. Dice, porque es necesario que haya esto. Dice, porque se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Biblia dice que ¿quién tiene el poder de la muerte? ¿Quién dice? Satanás. Digamos, Dios, por sobre todas las cosas. Pero Él lo usa. Pues la gente tiene temor. Porque la gente no tiene idea de las cosas que pueden venir. A diferencia de nosotros, que tenemos la particularidad de poder saber a dónde vamos. Sabemos tantas cosas, lo que vamos a hacer. Piensen, por favor, primero va a llegar un momento en que vamos a ser tomados este planeta, transformado. Tal como Jesús. Piensen en Jesús. Se fue. Lo vio una nube. Algunos dicen que hay un platillo volador abajo. No sé. Pero en el Antiguo Testamento tenemos a Enoc, en el capítulo 5 de Génesis, que dice que caminó con Dios 360 años, o 300 años. 300 años. ¿Y qué dice? Que caminaron tan lejos de repente que se empezaron a conversar y Dios le dijo, oh, usted está más cerca de mi casa que la tuya. Y se lo llevó, dice, no vio la muerte. Y tenemos otro ejemplo notable. ¿Cuál es? El de Elías, que lo vemos que se va en un carro de fuego. Y eso no son fábulas. Vemos a Elías, vemos a Moisés que sí tuvo que vivir la muerte, pero dice que nadie sabe dónde fue enterrado. Y lo vemos aparecer en la transfiguración. ¿Con quién? Con Jesús, Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. ¿De qué es lo que es? Dios de vivos. Por eso los hombres no entienden los que están afuera, que si mueren sin Cristo, ojalá desaparecieran, como lo hemos dicho, pero no. Así como nosotros también. Nosotros vamos y todas estas cosas son para nosotros. Entonces, quiero reiterar lo que sigue. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Así que, hermanos míos, amados, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Nosotros tenemos que entender que lo que vivimos en este planeta, de alguna manera, es una gran oportunidad. ¿Para qué? Jesús dijo algo muy sencillo en Mateo 6. No hagan tesoros en la tierra. ¿Dónde hagan tesoros? Eso es. A veces uno se da cuenta que la vida puede ser mucho más sencilla y a veces nosotros mismos la complicamos. Entonces, lo importante es eso. Pablo, por eso luego, vuelvo a reiterar, les dice a ellos. Entonces, uno tiene que tener claro esto. Ahora, vuelvo a reiterar. Mucha gente a veces trata de posponer esto. La Biblia dice que Dios ha destinado un día y un momento para eso. No sabemos, ya sea el rapto de la iglesia, tampoco sabemos cuándo vamos a partir de este planeta. Pero a veces, tal como lo dije, a veces uno quiere, yo al menos en lo personal, a veces quiero irme. A veces también, como le dije, veo mi gato y pienso en mi gato. ¿Qué haces de mi gato? Mira, no tenés que pensar. Pero pienso en la Margarita también, si yo me voy antes que ella. Y a veces uno quisiera que el Señor viniera por todos nosotros juntos. Pero bueno, no sé, en realidad, lo vuelvo a reiterar. Lo importante de esto, hermanos, es que tenemos que tener muy claro que lo que ha estado ocurriendo ahí, y quiero graficarlo con la Escritura. Vamos a Juan, por favor, 1. Juan dice algo que no lo dice Lucas de la manera en que lo dice él. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra. El verbo es Jesús. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, al cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que
para que dice testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí Juan claramente empieza a hablarnos de cómo sucedió esta situación, ¿no es cierto? Cómo este verbo, este Dios que vivía. Ahora, hay algo interesante en Juan 5, usted va a encontrar una oración que Jesús dice, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo antes que todo esto fuese. Entonces, yo quiero reiterar algo muy interesante con esto. Este niño que va a nacer, este Dios que se va a encarnar, era necesario que lo hiciera. ¿Por qué? Miren por favor Hebreos 2:14. Lo parafraseé el 4, pero el 2 miren que es importante. Pablo empieza haciendo referencia aquí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y abajo en el 14, por favor, otra cosa interesante aquí, el verso 6, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la sobra de tus manos, todo lo sujetaste bajo tus pies, por cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, este niño, este pequeño niño que va a nacer, que va a vivir, que a los 12 años lo vamos a ver, que hace algo, él para eso vino, simplemente para morir, para tomar tu lugar y mi lugar aquí. Y eso es muy sencillo. Dice 2 de Corintios 5:21 que lo hizo pecado. Al que no había cometido ningún pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, ¿pero cuál es? Vuelvo a reiterar, si usted lee el texto ahí, lo que menos Dios quiere, ahora vuelvo a reiterar, a veces uno quiere estar aquí en este planeta, vuelvo a reiterar, no se quiere ir de este planeta por los hijos, por quien sea, ¿ya? Pero tenemos a ese lugar cosas increíbles para nosotros. Por eso es lo que leía en 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Jesús quitó el aguijón de la muerte, pues quitó nuestro pecado. Entonces, lo importante, y quiero concluir hoy día con algo muy simple, que quiero que no te lo olvides, alguna vez lo hemos leído, lo hemos meditado a lo mejor, pero a veces se nos olvida. Y eso nos hace a veces que no tengamos la actitud
vamos a decirlo de esa manera, que Dios espera de nosotros. Voy a citar nuevamente al apóstol Pablo, luego de decir todo lo que ha dicho, cuando le dice a ellos claramente que ellos tienen que tener esa actitud que se espera de un hijo, de una hija de Dios, producto de la esperanza que tiene, producto de que claridad tenemos con respecto a estas cosas. Y voy a leerlo, no lo voy a parafrasear. Dice lo siguiente, luego de hablarnos, porque es necesario que esto se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la muerte, la palabra sólida es la muerte, ¿dónde está, con tu victoria? Gracias te da al Señor. Por eso. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo siempre que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Y vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que tener los mejores deseos, como lo decía el miércoles, para con las personas. A todas las personas les decimos, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, nos conformamos. No, debemos tener buenos deseos para ellos. Y los deseos para ellos deben ser que ellos sean salvos. Que ellos puedan tener lo mismo que tenemos nosotros. Lo mismo. Porque vuelvo a reiterar, si ellos supieran realmente lo que les va a venir o sobrevenir a ellos, sería tremendo. Y quiero terminar con el texto que les dije, que me gusta y es tan tremendo, y es una pena porque el pueblo judío no piensa que este es Jesús. Ellos dicen que no es Jesús, hablan de cualquier otra cosa, hablan de que fueron un momento, pero miren lo que decía Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Todos nosotros vamos al cielo, pero es causa de ¿quién? De ese niño que luego ya pasó, pero a María estamos aprendiendo de él, se le está anunciando eso. Entonces, no hay que olvidarse de esto, no hay que olvidarse de lo que somos, de a dónde vamos, y sobre todo, ¿sabe de qué no se olvide? Que usted y yo somos eternos, para vida eterna. Y sobre todo, reitero algo muy simple, piensen en todo, si nos toca partir antes, saben que yo lo imagino de esta manera, por lo que dice el apóstol Pedro en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Yo imagino que cuando seamos raptados, y todos los que han muerto en Cristo antes que nosotros, va a haber una fiesta, van a haber unos abrazos, no sé, pero va a ser algo increíble. Entonces, como dice el apóstol, lo único que nos resta a nosotros es seguir en este camino, a pesar de las dificultades, de los problemas, a veces del cuerpo. Yo les digo de verdad, a veces a mí me da miedo
Encontré un amigo el otro día, compañero de curso, se le quemó su casa allá en Olivar, se le quemó su auto, todo, y me decía, lo veo y está con artritis, 67 años. Ay, Dios mío, dije, yo tengo miedo a muchas cosas. Solo le digo a Dios siempre, Señor, si tiene algo de eso para mí, dame fuerza y coraje, porque soy un cobarde para muchas cosas. Los hombres somos cobardes para las enfermedades. Pero ¿saben qué? Lo hermoso de todo esto es que, como dice el apóstol, para nosotros ahora el vivir, ¿qué es lo que es? Cristo. Y el morir, ¿por qué? Porque fue quitado el aguijón de la muerte. Y aquel que tenía el poder, ya se fue quitado. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestro lugar. Entonces, por todo nuestro pecado. Entonces, maravilloso nuestro Dios. Padre, gracias por darnos a lo mejor un reiterar, el recordar, el poder pensar que sabemos tantas cosas, Señor. Pero yo te ruego, Dios, que nos ayudes a que no solo sepamos cosas, Señor, sino como su propia palabra dice, o como enseña el apóstol, Señor, a los mismos corintios, que ojalá la vida que vivamos, no la vivamos para nosotros, sino la vivamos para aquel que murió por nosotros, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, Señor, a entregarnos a ti, Señor, a que tú puedas hacer de nuestra vida, Señor, y que podamos responder ante ti, a lo mejor como responde María, Señor. He aquí tu sierva, hágase conmigo lo que quiera. Yo te ruego por nosotros, Señor. Yo te ruego una vez más que tú bautices con tu Espíritu Santo a este pueblo tuyo, que tú llenes con tu Espíritu Santo a este pueblo, aquellos que nunca han vivido esa experiencia, que la puedan vivir, Señor, que se vuelvan a enamorar de ti, Señor, que vuelvan a enamorarse de su palabra, Señor, que quieran decirle a las personas acerca de ti, pero no porque hay una imposición o una obligación, como dice el apóstol, Señor, sino hay una necesidad, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes a reconocer cuál es nuestra real posición ante ti, Señor, como humanos, como personas, Señor, como iglesia, Señor. Reconocemos todo esto que tú nos has dado, pero también reconocemos, Señor, que muchas veces a lo mejor dejamos mucho que desear, Señor. Te damos gracias porque tú nos sigues y nos persigues, Señor. Y tal como tú has dicho, has comenzado la obra y la quieres terminar en nosotros, Señor. Y yo te ruego, Dios, en esta hora que nos ayudes, Señor, a que de verdad podamos decir o hacer o ser, como dijo Jesús a esa iglesia, Señor, no frío, no tibio, caliente, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón sea un corazón ardoroso, un corazón que te ame, un corazón que pueda mirar al cielo y mirar por sobre las estrellas, mirar por sobre las galaxias, Señor, y con los ojos de la fe verte, Señor. Porque tú eres real, Señor. Porque no solo estás allí, Señor, estás aquí. Y no solo estás aquí, has dicho que has venido a vivir en nuestros corazones, Señor. Dice que tu espíritu habita en nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, Dios, que reavives nuestra fe, que nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros, que te amemos como tú mereces ser amado, Señor. Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, tal como tú le dijiste a ellos en la antigüedad. Ese amor que tú les pediste a ellos, Señor, con toda nuestra fuerza. Ayúdanos a amarte, Señor. Vuelvo a reiterar, como tú mereces ser amado. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor, y por dar lo más precioso que tú tenías, que es a tu único Hijo, Señor. Gracias, ayúdanos a darnos cuenta del valor que tú nos has dado a nosotros, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.